¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más al Búnker Paranormal. Y esta noche tenemos historias de nuestros amigos que nos siguen en la página. Historias muy impactantes que tienen que ver con encuentros con criaturas extrañas y fenómenos que no tienen ninguna explicación. Así es, los teníamos un poquito abandonados, pero pues ya estamos de regreso con muchísimas historias y muchas secciones pensadas y planeadas especialmente para ustedes. Yo soy Gwen. Yo soy Raúl. Y esto es El Búnker Paranormal. Pues como les comentábamos al inicio, este episodio está cargado de grandes historias que nos han enviado. Tenemos una gran recopilación de historias que nos han enviado a lo largo de este tiempo y que algunas quedaron pendientes, pero creemos que tienen que ser escuchadas, tienen que ser contadas. Así es, esta es la primera historia y es de Esmayeli. Tenía aproximadamente entre 10 y 12 años, cuando me quedaba de vez en cuando con mi abuela en su casa a dormir. Se me hacía un lugar muy tranquilo y lo disfrutaba mucho por las noches. Hubo una noche que hacía mucho calor. Ella estaba haciendo la cena y yo me senté donde estaba la puerta a sentir el aire fresco y mirando hacia el patio. Yo no tenía celular ni nada por el estilo, solo disfrutaba el aire fresco. La casa es de 2 pisos y donde estaba yo sentada, enfrente estaba el patio, después un pequeño cuarto. Al final del patio, ahí se reflejaba la luz del foco de los cuartos de arriba, cuando algo llamó mi atención. Era una sombra negra como si fuera una persona, solo que sus brazos eran largos y sus piernas también. La forma de su cabeza estaba rara, no le veía la cara ni nada, solo era la sombra. Se movía rápidamente de un lado a otro como si estuviera brincando, haciendo extraños movimientos. Quería hablarle a mi abuela, pero no podía dejar de mirarla. Ya después de un rato reaccioné y le grité, pero en ese momento desapareció. Ya no la vi, no supe hacia dónde fue ni qué era. Muy interesante historia. Algo que me provoca miedo y que me ha provocado cierto temor desde que era un niño es cuando algo sale de lo normal. ¿A qué me refiero con esto? Si estás en la casa de tu abuela y de repente presencias fenómenos como estos, pero esa figura que debería tal vez tener una postura intimidante, estática, sin embargo en esta ocasión dice que está saltando como si estuviera jugando, eso es precisamente lo que yo creo que hace que estas historias sean más impactantes. ¿Tú qué opinas? Sí, esta historia de Mayeli me hace pensar mucho en la infancia, ¿no? Cuando, no sé, o sea, ella platica de que estaba en casa de su abuelita tomando el fresco en el patio y pues es muy común en México que hayan este tipo de casas, no sé si a lo mejor era alguna casa tipo del centro de alguna ciudad, pero las casas de aquí del centro de Saltillo, que es donde nosotros estamos, normalmente así son, ¿no? Como que paticitos en medio y cuartos alrededor en donde puedes salir a tomar el fresco y normalmente pues también hay otro cuarto al fondo, ¿no? Uh-huh. O a veces las cocinas están al fondo en esto que les llaman el zaguán, que es donde me imagino que estaba ella, en este patio. Y pues imagínate, ¿no? O sea, ella en casa de su abuelita tomando el fresco, su abuelita haciendo de cenar, se me figura ahí como que estaba haciendo como algo tipo huevito con chorizo o así. Una noche de a lo mejor para mí, o sea, como muy nostálgica. Y luego de repente empezar a ver una figura extraña de este tipo que a mí se me asemeja más como que es algo tipo Skinwalker, más que lo que muchos pudieran llegar a considerar que es algo tipo Slenderman, ¿no? Por esto de los brazos alargados. Claro.
Normalmente los skinwalkers, que aquí no son tan conocidos, siento yo que no estamos en México, es más como algo más conocido en ranchos de Estados Unidos, bosques, que son como seres con piernas y brazos alargados, pero que en la noche se ven como sombras nada más. Y a veces hasta como que no tienen cara, ¿no? Entonces me imagino que ella llegó a presenciar más algo como tipo skinwalker, y de hecho pueden tener distintas formas, según algunas captaciones que han logrado hacer en cámara. Y pues qué mal que haya vivido esto, ojalá que haya sido la única vez y que no haya sido como un ente regular en su casa. No sé si nos podrás contar un poquito más si alguien ahí en casa de tu abuelita la llegó a ver, si siguieron viviendo ahí, qué pensaste, qué te dijeron. Está muy interesante por esta cuestión que te comento, que como que no son tan comunes aquí en México, siento yo, pero muy interesante. Muchas gracias por enviarnos esta historia. Fíjate que yo quiero acentuar de esta historia lo que comenté hace un momento, y es el comportamiento de esta entidad. Juguetona, saltarina, y me hace recordar precisamente una historia local muy impactante que próximamente les tendremos noticias de ella. Es una historia que ya llevamos investigando algunos años, pero por cuestiones de que no podemos visitar el lugar donde sucede esta historia por ser un edificio que todavía funciona y que está relacionado con la educación, no hemos podido tener un acercamiento, pero este comportamiento de la entidad juguetona me hace recordar la historia del payaso fantasma de nuestra ciudad, de Saltillo. Y es que los avistamientos del payaso han sido muy variados. Sin embargo, uno de los que más lo caracterizan es que él actúa como si estuviera en su show, dando piruetas, malabares y demás, con esta connotación de estar alegrando a alguien o haciendo acrobacias. Haciendo su performance, ¿no? Sí, característico de un payaso. Solo que este payaso pues ya no está vivo. Les tendremos próximamente noticias de este caso, a ver si logramos todavía conseguir un poco más y tener el acercamiento con este lugar. Sí, igual si quieren escuchar un poco más de esa historia, es muy característica de la ciudad, pero también muchos no la conocen. Estaría padre ahondar un poquito más en todo lo que es esta leyenda, y inclusive, si mal no recuerdo, tiene algunas evidencias, ¿no? Sí, hay cosas interesantes que a lo largo de los años se han logrado recabar de este payaso, e incluso cuando hemos llegado a tomar el tema de nueva cuenta, salen más historias de personas que estudiaron en este lugar y que suman todavía mucho más a la recopilación de historias y encuentros con este payaso fantasma. Pues vamos a continuar con una historia, como les comentaba al principio, de que este episodio va a estar plagado de criaturas extrañas o encuentros con criaturas que pues al parecer no pertenecen a este mundo o a este plano dimensional, y esta historia no es la excepción. Esta historia nos la envía Alejandra García Victorín. En 2020, durante la pandemia, perdí mi chamba y emprendí como motomandados y delivery de varios negocios. Uno de esos negocios era una farmacia 24 horas. Total que me llamaron para llevar una dotación de medicamentos a un lugar que está aproximadamente a 30 minutos de la ciudad, en una zona rural. Esto ya pasadas las 11 de la noche, y como esos fletes eran bien pagados y miedosa nunca fui, lo acepté, y entre que fui y entregué y de regreso me dieron casi la 1:30 de la madrugada. Casi al llegar a la entrada de la ciudad hay un puente que tiene acceso peatonal. Antes de subir al puente alcancé a divisar una sombra que venía del lado opuesto del puente. Pensé que era alguna persona, pero la sombra era anormalmente grande. No le di importancia y seguí hasta casi toparnos de frente. Me quedé muy impresionada. Era una criatura entre animal y humanoide. No sé cómo explicarlo. Pareciera un minotauro, con los cuernos y todo. Era como un toro con cuerpo de hombre y mucho pelo. Lo vi unos momentos, pero no se me olvidará jamás. Aceleré la moto lo más que pude, pues sentía que eso estaba detrás de mí. Pero solo era mi paranoia. Cuando cuento esto a mis amigos y familiares me dicen que a lo mejor lo imaginé, por lo solo que estaba el lugar, por la hora, por la noche y todo eso, pero no. Yo sé perfecto lo que vi y sentí ese día.
Qué fuerte, ¿no? Nos han llegado bastantes historias similares acerca de personas que ven personas similares a animales. Ella comenta que es algo tipo minotauro con cuernos y todo. Y que pues no era la paranoia, ¿verdad? Yo creo honestamente que pues sí, llegaste a ver algo muy fuera de lo común y pues ojalá que nunca lo hayas vuelto a ver. Ya sé. Fíjate que aquí se desprenden dos vertientes muy interesantes que pueden llegar a ser en el futuro episodios especiales. Uno tiene que ver con los seres mitológicos, que es donde entraría en esta categoría esta especie de criatura como un minotauro, y cómo el ser humano ha tenido encuentros con estas criaturas a lo largo de la historia. Y otra, la de nuestros amigos que se dedican al delivery y a la entrega de cosas, ¿no? Muy variadas, que también han tenido encuentros incluso con personas que hacen pedidos y resulta que esa persona que hizo el pedido pues ya tiene varios años de que ya no está aquí con nosotros. Entonces se desprenden ahí dos temas muy interesantes que podríamos tocar en el futuro. Esta historia es de Jeff Bueso. No fue aterrador, en cambio me gustó haberlo visto. Venía como migrante por parte de las selvas de Chiapas, México. A las orillas de los rieles del tren iba pasando un perro tan blanco, tanto así que hasta desprendía luz de sí mismo. Eso fue casi a las 4 de la madrugada. Pensé que solo yo lo había visto. En ese momento no dije nada. Como a las 3 de la tarde de ese mismo día, se lo mencioné a uno de los acompañantes del grupo en el que venía, y de igual manera él pensó que solo él lo había visto. Era el Cadejo Blanco. Ok, esta historia está bien interesante porque yo no lo conocía en lo particular. No sé tú acerca del Cadejo Blanco. No había escuchado. Encuentros con animales luminosos, tal vez había escuchado en alguna ocasión, pero precisamente un perro y denominado así como Cadejo Blanco, no. Pero está muy, muy interesante. Si alguien es de Chiapas, México, y conocen esto del Cadejo Blanco, alguna leyenda, alguna historia que tengan de sus familiares de ustedes, háganosla saber por favor aquí a la página del Búnker Paranormal en Facebook para poder ponerla, y de igual manera nos vamos a poner a investigar. Se me hace bien interesante porque sí es como que común escuchar esto de historias de animales que a lo mejor, no sé, como de animales que van siguiendo el carro, la camioneta de los viajantes, pero que sea tan conocido como para que ya los locales le hayan puesto un nombre, pues se me hace bastante digno de investigación. Igual me gustaría que nos pusieran por aquí en qué parte de Chiapas es, por si alguna vez tenemos oportunidad de ir a investigar, ¿no? Estaría fantástico. Me hiciste recordar ahorita con algo que dijiste, también los guardianes que hay en determinadas zonas, que a veces estos espíritus toman formas de animales también, y esta presencia que vio este amigo, pues también me hace pensar en algo místico. Entonces creo que son encuentros bastante interesantes que depende de la interpretación que le dé cada persona, pero a mí me hace pensar en los guardianes que hay en la tierra. Digamos, hay gente que no puede o no cree mucho en esto. Yo sí, y tal vez podría tratarse de algo así. Y seguiremos investigando y les decimos qué encontramos de este Cadejo Blanco. Sí, porque igual hay muchas cosas que no son como que tan comunes en algunas partes del país. México es grandísimo. No sé si en otros países tengan animales parecidos, ¿verdad? Que sean tan conocidos. Y pues van cambiando dependiendo de estas partes del país. Es como aquí, por ejemplo, en el norte es muy común escuchar de las bolas de fuego, que las brujas se convierten en bolas de fuego. Y en el sur no es tan escuchado. Lo hemos platicado en ocasiones con algunos brujos y comentan que pues no, esto no puede ser posible. Sin embargo, aquí en el norte es muchísima la gente que cuenta estas historias,
Y, y pues en el sur, por ejemplo, ellos cuentan más acerca de los aluches o de otros tipos de seres sobrenaturales que aquí no son tan comunes, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, hay un poco más de duendes, pero aluches la verdad es que aquí es muy raro que se lleguen a contar historias de algo parecido. Entonces por eso se me hace bien interesante esto de contar nuestras leyendas y poder ser capaces de recopilarlo, porque pues es también abrazar un poco de nuestra historia y tradición. Claro. Y esa reflexión que haces también yo creo que alude a que no es de ahorita que el ser humano tenga estos encuentros con estos seres y que tal vez al entrar en un terreno que no conocemos, hemos escuchado muchas veces el término de algo interdimensional, algo que no pertenece a esta dimensión, pero que en ciertos momentos se cruza algo que nosotros podemos tener la oportunidad de verlo, o esas cosas también vernos a nosotros. Pudieran ser ese caso o también especies no conocidas, especies no descubiertas, no estudiadas, que crearon una capacidad para mimetizarse en la naturaleza también y no ser especies comunes o especies conocidas. Pero pues ese es un debate bastante interesante que se ha mantenido a lo largo de los años. Por ejemplo, esta historia que viene a continuación, si bien algunas descripciones de encuentros con estos seres pueden pertenecer a algo conocido, entrando en el catálogo de la criptozoología, hay algunos otros que no, que de plano parece como que fueran visitantes de otro mundo o de otra dimensión o de otro planeta, como ustedes lo quieran ver. Esta historia nos la envía Carlán Gasgón y dice así: cerca del 2018 iba caminando a mi trabajo. El camino atravesaba un terreno baldío muy grande, lleno de montones de tierra y a su vez de hoyos en el suelo. Eran las 5:50 de la mañana cuando a lo lejos vi una silueta pasar de un montón de tierra a otro. Lo sé porque gracias a la luz del alumbrado público pude distinguir con claridad su tamaño. 1,90 a 2 metros de altura. Era delgado, muy delgado. Lo que me hizo detenerme y retroceder fue la forma de sus brazos. Yo siempre lo asocio con la forma que tienen los brazos de las mantis religiosas. En un principio pensé que era alguna persona con 2 palos, intentando encontrar lógica. Pero ese instinto de correr no abandonaba mi cabeza. Avancé escasos 3 metros cuando vi claramente cómo asomaba la cabeza. Me detuve en seco, di la media vuelta y comencé a correr como loco. Otro señor que iba a trabajar me vio correr y por instinto él también hizo lo mismo. Al momento que llegamos a la luz me preguntó que por qué corría y le comenté lo que había visto. Ambos optamos por rodear el terreno y armados con piedras y un trozo de manguera grueso que encontramos en el suelo. Gracias a Dios no lo volvimos a ver mientras íbamos caminando, pero ambos sentíamos cómo nos observaban a lo lejos. Al regresar del trabajo, ya con la luz del sol a todo esplendor, pasé por el lugar donde había visto aquella cosa, y en efecto, había rastros de que algo o alguien había estado ahí. No sé si será por mi superstición, pero encontré a 5 metros varias gallinas muertas, pues cerca de ahí se encuentra una granja de pollos. Desde ese día nunca más atravesé el terreno y esperaba al Señor para irnos juntos a trabajar. ¿El chupacabras? Un alien, un... Esta historia la denominamos como el hombre insecto. Y hay vestigios, hay pruebas, incluso pinturas rupestres donde pintan a estos seres como insectos humanoides. Insectos que venían a convivir con algunas personas aquí en la Tierra hace miles de años. Y no es un caso aislado, hay muchísimas historias de personas que describen a seres con estas características y con este perfil. Sí, inclusive hemos visto algunos documentales, ¿verdad? En donde se relata que este tipo de desvivir animales no es que sea tanto a lo mejor para comer, sino como para poder hacer experimentaciones en líquido rojo también. Entonces, pues bueno, pues de ahí se pueden embarcar varias teorías, que estaría muy interesante como que regresar al lugar y ver si hay algún tipo de otro tipo de manifestación. Normalmente pues estos seres salen en donde hay más
más pues flora y fauna. Y esto que comentas también me hace pues pensar, ¿verdad? De que por eso es bien importante ir acompañado siempre. Sabemos que a veces pues no es posible, pero pues si ustedes tienen que pasar por algún lugar lejano o así, pues siempre procuren ir acompañados o ir con celular, con alguna manera de comunicarse, pues por si cualquier cosa, independientemente de si sea alien, monstruo o lo que ustedes quieran, pues pueden suceder muchas cosas rápidamente y lo mejor es pues siempre tener acceso hacia algún número de emergencia o alguna persona que pueda ayudar a la mano, ¿no? Ese es un gran consejo y desde que nosotros iniciamos en esto, mi decisión siempre fue hacerlo solo. Porque yo sé que si voy solo a un lugar que ya tiene una historia, un antecedente de que hay fenómenos paranormales, es mucho más probable que puedas grabar algo, que puedas presenciar algo, que se te pueda presentar. Cuando van personas en muchos grupos, yo creo que, y siempre lo voy a decir, más de 2 o 3 ya es multitud. 2 es lo justo como para que no pasen situaciones como las que comenta Gwen, de que estés totalmente expuesto. Y se los digo por experiencia porque me ha tocado pues dar dinero e incluso ser detenido por corporaciones policíacas cuando he andado en lugares muy alejados y no es algo tan lindo, no es algo tan bonito, pero por eso hacemos esta recomendación y sobre todo siempre tener las medidas de seguridad lo más presentes posibles. Claro, tengan mucho cuidado, chicos, la verdad. Ahuizotl Gutiérrez, esta es tu historia. Esto ya lo he escrito en otras páginas, pero me interesa saber si alguien ha visto algo similar. Allá por el año 2014 trabajaba en una dependencia de gobierno muy cerca del Museo de Cera. Junto con unas compañeras salimos a comer y nos acercamos a un puesto de tlacoyos. Mientras esperábamos nuestro turno, algo cayó del cielo y quedó como aturdido. La mejor forma de describirlo es que era como un gusano regordete de 4 patas del tamaño de un perro pequeño. Era traslúcido amarillento, pero tenía una pigmentación rojiza en cierta zona y parecía emitir luz desde su interior. Se enroscaba ligeramente como una cochinilla. Luego de un par de segundos se despabiló y salió volando al cielo. Todos los que estábamos esperando que nos atendiera la doña de los tlacoyos la pudimos ver. Éramos como 12 personas. Muy bien, Ahuizotl, pues la verdad muchas gracias que nos pudiste compartir tu historia y porfa, si alguien ha visto algo similar, háganoslo saber en comentarios. Me resulta bien interesante y pues está... El gusano intergaláctico. Ajá, la verdad está... iba a decir una maldición. Le ponemos sí, aquí... sí, está cabrón. Porque... Está cañón. Está cañoncísimo. Sí. Porque bueno, o sea, fíjense en la descripción. Un gusano regordete de 4 patas del tamaño de un perro pequeño. Traslúcido amarillento con pigmentación rojiza en cierta zona y parecía emitir luz desde su interior. Se enroscaba ligeramente como una cochinilla. Pues inclusive hay una caricatura en donde pasan como un animal similar, ¿no? Que lo traen de mascota, que es como que la mascota del alien o algo así. Ok. No quiero decir el nombre de la caricatura porque la verdad es que no me acuerdo muy bien si ahí es donde la vi, creo que sí. Pero pues sí, dice, se despabiló y salió volando al cielo. Es una historia muy poco habitual. Yo no había escuchado que alguien mandara algo. Y vaya que no es mentira. Yo creo que tenemos ahorita en el banco de historias, yo creo que más de 500 historias que nos han enviado. Que precisamente es donde esta sección es la que va a servir para poder contar todas estas historias que nos hacen el favor de mandarnos. Pero sí es una historia muy poco común. No había leído yo algo parecido. Sí, lo más importante para nosotros es poder ser capaces de darle voz a sus historias. Sabemos que muchas veces al contar una historia pues no nos creen o nos dicen, no, pues es que te sugestionaste,
estuviste viendo muchas películas de terror o algo, y es como, oye, no, pues yo estaba de lo más normal, ¿verdad? O sea, yo andaba viendo ahí películas de princesas y de repente pues me salió una sombra y pues, ¿qué quieres que haga? Entonces, pues bueno, esta chica, Awisotl comenta que lo vieron otras 12 personas y una de esas 2 personas pues llegan a ver este video, porfa háganoslo saber, cuéntenos cómo fue desde su punto de vista. Pobre señora de los tlacoyos, yo creo que nunca se va a recuperar de ese susto, pero pues muchas gracias por compartirlo. Sí, gracias. Y seguimos con estas historias de encuentros con seres extraños. Y en esta ocasión, Eric Sandoval nos escribe y nos dice: hace unos años practicaba enduro y en una de esas vueltas fui a un parque ecológico. Se encuentra dentro de la ciudad, pero es una extensión grande de monte donde hay brechas y poca luz. Después de dar unas vueltas me dieron ganas de orinar. Apagué la moto y la puse a un lado. Estaba orinando y como a 100 metros vi salir a una persona entre la maleza. Lo primero que pensé es que era un asaltante, y en eso veo que se veía como si no trajera ropa, y se le doblaban sus extremidades de una forma muy extraña. Queda en una posición como si fuese un cangrejo. Lo veía y no lo creía. Trataba de controlar mi miedo. En eso reaccioné, me subí a la moto y me fui a toda velocidad sin mirar hacia atrás. Hasta el día de hoy estoy seguro que esa cosa no era humano. No hay manera que se contorsione de esa forma. Pues esta historia de Eric, yo creo que se suman varios elementos, varios factores que hicieron posible este encuentro. Para empezar, un lugar remoto, un lugar alejado, en el monte, sobre todo donde pues son sitios desolados, donde se suele practicar este deporte en motocicleta de enduro, downhill y demás, deportes extremos, que pues muchas personas han tenido encuentros con seres pues extraños, seres raros que no son humanos, como él lo comenta. Sí, bueno, dice que parecía como un humano, pero que doblaba sus extremidades como un cangrejo. Uh-huh. ¿Habrá sido algo tipo, a lo mejor, nahual, de una persona que se estaba convirtiendo en algo parecido a un animal? O no sé, está muy interesante, qué miedo, la verdad. Sí. Haberse topado con una criatura así, que es como de que lo estoy viendo, parece humano, pero no es humano. Y en esta ocasión, pues Eric se vio abrumado, asustado por el encuentro con este ser, que simplemente al no reconocer tú que no es humano, yo creo que ya se empiezan a activar las alertas de todos nuestros sistemas, y es precisamente lo que nos hace pues tener esa agilidad para huir a tiempo. Sí, porque es una persona que está acostumbrada a la adrenalina, está acostumbrado a ir solo en su moto, a irse a otros lados y estar al pendiente de su alrededor, ¿no? Porque cuando hacen este tipo de deportes o son personas, no sé, que estoy acostumbrado a irme, por ejemplo, lejos en la bici o cosas de ese tipo, es como de que, oye, estoy acostumbrado a estar al pendiente de lo que hay a mi alrededor para poder protegerme en caso de que tenga que salir rápido corriendo, y él comenta que hasta se puso demasiado nervioso, ¿verdad? Sí, o sea, tienen estas personas los sentidos muy agudizados, es lo que creo que te estoy entendiendo, y fácilmente reconocen cuando hay un peligro cerca. Sí, la verdad, qué fuerte que haya tenido que pasar por eso, y me habría gustado mucho saber qué fue, ¿no? ¿Qué pasó después? Si se lo volvió a encontrar o algo. Si nos puedes escribir, Eric, nuevamente, te lo agradeceríamos bastante. Sí, y en estos momentos, o sea, en esos momentos se te activan todas las alarmas, como dices tú, y es como de que, oye, ¿tú crees que si estoy viendo esto voy a andar pensando en sacar mi celular y tomarle una foto? O sea, lo que necesito es huir, ¿no? Porque no sé qué sea esto y de qué manera me pueda dañar. Entonces, bueno. Es una reacción muy natural. Sí, porque luego la gente se queja de que, no grabaron, no hay evidencia, entonces no es cierto, y es como de que, oye, si tú estuvieras en la misma situación, ojalá que todos reaccionáramos de la manera correcta, porque nos ha pasado también que estamos en situaciones de que estamos en alguna investigación y
ni siquiera nosotros que estamos como que a lo mejor un poco acostumbrados o que ya sabes a lo que vas, a veces no puedes grabar bien, ¿no? Sí. Entonces como de que en una situación en donde no te lo esperas, no piensas en, voy a sacar mi celular, piensas en, sí, me voy. Y sobre todo cuando pues tu cuerpo empieza a reaccionar de una manera en que no puedes controlar. Y a veces eso que mencionas es muy importante porque no nada más es el estar en una situación que pudiera también representar un alto riesgo, sino que yo creo que muchas veces las mismas entidades o los seres que están en esos lugares no quieren ser grabados. O sea, ¿por qué querrían ser grabados? Si supongamos que viven en otra dimensión o simplemente están a gusto en ese espacio y nosotros somos los invasores de alguna forma, yo creo que también es un bloqueo por parte de esas entidades si no quieren ser grabados. Entonces, no nada más es la falla humana de no grabar un acontecimiento, sino pues también esos límites que existen en nuestra realidad, ¿no? Sí, claro, luego pasa que cuando quieres, grabar algo, se te acaba la pila, se ve la imagen, muchas cosas que pueden pasar. Sí, lo de las baterías pasa muchísimo. Aunque traigas equipos nuevos, aunque estés completamente seguro de que cargaste todo tu equipo y traigas incluso hasta 3 o 4 reservas, se van. Sí, o luego imagínate las personas que han logrado captar este tipo de acontecimientos paranormales, de fenómenos que son fuera de lo normal, que llegan a tomar una foto. Luego también hay historias en donde dicen, al día siguiente llegó alguien y me dijo, dame el video, ¿no? Sí. Dame la foto. Podrán creerlo o no, pero hay personas a las que les ha pasado, entonces. Y hay personas a las que les interesa muchísimo que esto no se sepa, que esto no salga a la luz. Voy a sonar muy conspiranoico, pero hay casos, incluso sobre todo muy relacionados con el fenómeno OVNI, en donde personas que han logrado recabar material con muy buena calidad y sobre todo con fuentes y testigos fidedignos de los casos, que desafortunadamente hay gente que ha desaparecido incluso por contar con este tipo de material o este tipo de pruebas. Entonces sí, es un riesgo en varias fases, tanto los que investigan, los que investigamos, como los que logran recabar material. Sí, imagínate que da miedo que pase esto y es como de que qué miedo no grabar porque no voy a tener evidencia, pero también qué miedo grabar porque no sé si al día siguiente vaya a aparecer alguien que quiera esa imagen que tomé, ¿no? Claro. Esta siguiente historia es de Jesús Cruz. Cuando iba en la vocacional en el turno nocturno, se escuchaban voces de noche. Unos amigos y yo nos quedamos a investigar en las últimas horas cuando quedaban como 3 maestros en la escuela. Algunas veces vimos moverse los objetos, otras vimos caras. Y la peor, un ser se apareció enfrente de nosotros. En ese momento, por simple impulso, lo intenté golpear. Pude sentir cómo mis huesos se enfriaban como si los hubieran metido en hielo. Seguí golpeando sin éxito hasta que me cansé. Después de unos segundos, el ser pasó a través de nosotros, dejándonos ese sentimiento de estar en hielo, y desapareció. Muy bien, pues esta historia de Jesús está muy interesante y es bastante común, pues por lo que cuenta es como un tipo de escuela embrujada, ¿verdad? En donde ellos estaban, y es común escuchar esto es a lo que me refería con que es muy común. Es común escuchar esta sensación de hielo, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, de sentir que se les hiela la sangre y se les hielan los huesos, ¿no? Quiero decirles que no nada más es el miedo muchas veces, sino que a lo mejor si en ese momento en donde pasa algo pudiera haber un termómetro cerca o tener algún termómetro a la mano, ¿verdad? Termostato, a lo mejor hasta se pudo haber visto que efectivamente bajó la temperatura físicamente. Hemos estado en lugares en donde
con toda esta actividad se empieza a bajar la temperatura. Eso es algo bien común que pasa, y algo que me gustaría comentar es que no sé si ustedes recuerdan, J.K. Rowling, la creadora de los libros de Harry Potter, cuando los dementores bajan y tratan de robarle el alma a una persona y no lo logran por completo, esta persona queda fría, ¿no? Es tan así de común en todos los países. Creo que cuando hay tantas historias así, pues deja de ser un invento, ¿verdad? Pasa a ser una realidad. Que hay en varias culturas. Que hay en varias culturas, que es que estos seres tienen la capacidad de helar de esta manera la sangre. Y en estos libros lo que hacen es darles chocolate a las personas, ¿no? Aquí en México tenemos la costumbre de que con el susto te dan un bolillo, te dan un pan, te dan un traguito de coca, de refresco, para que se les pase el susto. Y esto es algo bueno porque pues es la manera de recuperar un poco, pues, que si se te baja el azúcar o la presión, ¿verdad? Sin afán de intervenir en los asuntos de los doctores, pero yo creo que pues sí está bien como que traer por ahí un dulcito en la mano por si alguna vez pasa algo, pues poder ayudar a la persona a recobrar este calorcito en el cuerpo, ¿no? Y también hay aquí ciertas tradiciones en México, no sé desde dónde nos estén viendo, si hay alguna creencia también popular por ahí en los países en donde nos ven, en donde dicen que no es muy recomendable llevar a los niños a pues los velorios, porque los niños pueden agarrar este frío de muerto y pues enfermar, ¿no? Uh-huh. Entonces que para aliviar este frío que pueden agarrar en los huesos se les dan ciertos baños con hierbas, desconozco cuáles hierbas, para que pues no se les quede en el cuerpo y puedan recuperar su calor, ¿no? Si alguien conoce qué hierbas y todas estas historias, por favor, háganoslo saber. Está bien interesante. Oye, y también acá Jesús así de que, vi un fantasma, déjame, me lo agarro. Sí, a golpes, ¿no? O sea, él sí reaccionó. Con esa valentía, ¿no? Y yo creo que siempre hace falta que alguien del grupo sea el que tome esa iniciativa, porque la misma intención de él de protegerse, hace que se extienda también para todo el grupo en dado caso de que esta entidad quisiera hacerles daño. Y este tip de sus amigos del búnker paranormal es el siguiente. Ahorita que hablabas de la temperatura, una manifestación de un fenómeno no siempre va a ser de que se me apareció una sombra, me azotó una puerta, alguien me está persiguiendo, ya viste que alguien corrió por allá, ya viste que me aventaron algo, esa pelota rodó sola. Si ven este tipo de contenido, no tiene nada que ver con investigación paranormal, es meramente entretenimiento, porque esto se los aseguro que no pasa. Sin embargo, el tener bien medido la temperatura de los lugares, conocer la zona y sobre todo hacer unas lecturas antes de empezar tú la investigación, sobre todo a los que les gusta investigar estos casos, haces tu registro una vez, si se puede 2 veces para tener un buen parámetro, y al momento ya de tener tú la intención de investigar el lugar, ves si esa fluctuación de temperatura logra ser tan destacable como para decir, ok, aquí está pasando algo. O sea, por darles un ejemplo, si llegas a un lugar, no sé, a las 8 de la noche y la temperatura está a 15 grados y tienes esa lectura como para tener una base, y al momento de hacer la investigación tienes -5, -8, ahí estaríamos hablando de una anomalía, y probablemente esa sí sea una prueba real de que algo está sucediendo. La sombra que te persiguió, la sombra que te cerró la puerta, que te empujaron, eso ya es otra historia. Sí, sobre todo también comparando pues estos cambios de temperatura con lo que está afuera, ¿verdad? Uh-huh. Si obviamente afuera bajó también -8 grados, pues bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Pero no, y pues yo sí difiero, la verdad es que este tipo de fenómenos sí pueden pasar, sí pasan. Uh-huh. Pero no es tan común que,
no es tan común que en todas las investigaciones te van a pasar este tipo de cosas. O sea, no todo te va a pasar siempre. O sea, es bien extraño que llegue a pasar. Yo creo ok, que más bien te referías a eso, ¿no? No. Yo no me refería a esta historia. Esta historia, lógicamente, tiene ciertos elementos que te hacen pensar que es Sí, una claro. historia real. Yo me refiero a esas personas que van a los lugares y que siempre que van les aparece se les aparece algo, obtienen una evidencia de algo. Se los aseguro que yo creo que 1 de 10 es una evidencia real. Todo lo demás no lo es, pero yo no me refería a esta historia, me refería No. a todo lo que hay ahorita en este movimiento de exploraciones urbanas y demás. Sí, no, en la historia no, es más que nada de que sí, en investigaciones sí pasan este tipo de cosas, pero no te va a pasar todo en cada investigación, ¿verdad? O sea, es imposible. Y pues no las mismas, ¿no? O sea, es como de que a lo mejor en una se escuchó una psicofonía, a lo mejor en otra sí se escuchó que algo se cayó, o sea, pero tampoco es tan común como que en todas pase algo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que bueno que esta historia nos pudo hacer caer un poco en debate y la neta sí se me hizo bien chistoso, así de que lo quise golpear, pero pues así como que el fantasma de que ni te topo, ¿no? O sea, déjame te atravieso. Se me hace que Jesús Cruz, su abuelo, es de esas personas que se enfrentaron con el diablo a machetazos en el monte. Sí, yo creo que él habría sido de que déjame voy al monte para ver si me lo topo, ¿no? Sí, claro. Y el fantasma de que no, ni te topo. Pero está bien interesante, oye, porque luego dicen de que no, es que yo si un día me lo encuentro, me lo voy a agarrar a golpes, y él sí se los agarró, pero pues no le funcionó, ¿no? Así como de que no, pues es donde te das cuenta de que efectivamente no era algo humano, porque pues no le pasó nada. No, ojalá y nos cuente Jesús si hay algún otro antecedente, si alguien más ahí en la escuela ha visto eso o algo parecido, porque también eso ayuda a nutrir más la historia. Y quiero hacer un paréntesis para quitarnos la responsabilidad por lo que voy a decir ahorita a continuación. Y es que hay elementos muy interesantes. Escuela, primaria. Todas las escuelas bien saben que nuestra cultura mexicana se presume que fueron panteones anteriormente, y efectivamente muchos lo han sido. De hecho, hay algunas que en la estructura principal aún conservan los marcos, o los arcos más bien, de las entradas de los panteones. Bueno, eso lo tocamos más adelante. Pero si ustedes no han explorado su escuela de noche, creo que les está faltando esa palomita antes de que se gradúen, porque es algo muy interesante. Cambian mucho las cosas, no nada más porque sea su escuela, sino que este tipo de lugares, como tienen una gran acumulación de energía por la juventud que tienen ustedes, o por los niños en las primarias, en los kinders, son más proclives a que haya este tipo de manifestaciones de fantasmas, de cosas extrañas, ¿vale? Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Va a estar bien interesante hacer una recopilación de historias de primarias o de escuelas. Tú sabes que yo tengo. Sí, aparte las evidencias que tenemos nosotros y las cosas más fuertes que nos han pasado han sido en escuelas. Sí, también. Sí, es un tema bien extenso que estaría padrísimo tocar. Háganos saber si quieren que hagamos un programa de escuelas. Y lamentablemente, pues no podemos ir a meternos a una primaria, ¿verdad? Como para investigarla, o sea, pero sí nos pueden contar sus historias, y nosotros les vamos a contar también varias que tenemos por ahí, cercanas, bastante. Y tal vez cercanas. Próximamente podamos retomar alguna de las escuelas que ya hemos investigado para traérselas a todos ustedes con una actualización. Sí, la verdad estamos bien contentos porque les vamos a traer varias sorpresas. Nuevas secciones. Tenemos nuevo equipo que les vamos a ir mostrando. Y pues mucha evidencia que tenemos, aunque sea viejita, aunque sea pues de distintas maneras, ¿verdad? Queremos írselas mostrando poquito a poco en distintos videos que saquemos, porque pues hay cosas que es mucho, pero se los queremos compartir con mucho cariño. Y muchas de estas investigaciones
también retomarlas y regresar una segunda vez, ¿verdad? Ya con mejor equipo y más preparados. Claro. Entonces, para que estén al pendiente, la verdad, va a estar muy padre. Esta siguiente historia tiene que ver con lo que está sucediendo mucho actualmente, y es con avistamientos de estos objetos voladores no identificados que ya tienen otras denominaciones como FANIS, y demás denominaciones que les han dado las dependencias de gobierno de otros países. Y dice algo así: esta nos la envía Gabriel López. Un día en alta mar, como a 70 millas de la costa, nos quedamos a pescar a esa distancia, por 2 o 3 días. Ya era de tarde y cuando de pronto una nave pasó sobre nosotros como a unos 100 metros de altura. Lo más loco que he visto. No era ningún helicóptero o avión. Era de forma esférica y se posó sobre nosotros unos segundos y después desapareció lentamente. Nadie me cree hasta ahora, excepto los que iban conmigo ese día. Un encuentro de un ovni en alta mar, yo creo que nos suena conocido a todos, ¿no? Incluso se dice que hay bases intramarinas de pues estos objetos, de estas civilizaciones, o de esta tecnología que a lo mejor es desconocida o de acceso público, y tal vez seamos nosotros mismos, no lo sabemos. Este es un debate que se ha mantenido en los últimos, yo creo que 50 años, y todavía estamos en ello. Gabriel, te faltó contarnos en dónde, en México. La ubicación, sí. En qué parte de México, en otro país, porque es bien sabido que aquí en México, en Veracruz, es donde hay muchísimos FANIS, pero también en otros países lo mismo, chicos, o sea, no crean que nada más somos los únicos, no, en otros países también hay pueblos costeros en donde es bien común que la gente vea FANIS y ya están acostumbradísimos. Inclusive hay muchas historias, igual es un tema muy extenso que luego nos gustaría tocar e inclusive ir a investigar, porque está muy padre, ¿no? O sea, el saber si verdaderamente estos seres tienen bases pues en alta mar. Sobre todo ese acercamiento que tienen algunas civilizaciones, lógicamente no comprobadas, pero personas que viven en lugares remotos que tienen convivencia regular con estos seres, que les enseñan cosas e incluso les enseñan a hacer herramientas. Y sobre todo que son personas, un factor común muy interesante, que son personas que llegan a una edad muy avanzada, son personas muy longevas, no se enferman. Estamos hablando de personas de 90, 95 años con todas sus facultades, con un muy buen rendimiento físico todavía, y el factor común que tienen es que pues, se ven regularmente con estos seres para conversar, platicar o aprender. Esta es la historia de Eden Aguilera. Hola, mi historia es larga. Desde pequeña me dijeron que tenía un tercer ojo y desde que tengo memoria me han sucedido muchas cosas. Cuando tenía como unos 5 años veía a un payaso que se arrastraba y a unos niños que eran pálidos y no tenían ojos, solo había oscuridad. Siempre vi cosas así, pero lo que me dio mucho miedo fue que un día estaba con mi mamá y pues ella se juntó con un santero. Tenía a una mujer y pues yo solo la veía. No me daba miedo porque ya estaba acostumbrada, pero nos dimos cuenta que estaba trabajando a mi mamá. Amanecía con moretones y rasguñada, y un día tocaron la ventana. Vivíamos en un segundo piso. Había un hueco de un cuarto de lavado y pues arriba no había para pasar ni nada. Y cuando tocaron la ventana, volteé y vi al ex de mi mamá con la cabeza de un macho cabrío. Y cuando volteé a ver a mi mamá, tenía los brazos rasguñados. Esa fue la vez que sí me dio mucho miedo. Fíjate. Ok, esta historia de Eden, perdón, ¿ibas a decir algo? No, ahorita si quieres continuar. Ok. Se me hace muy fuerte porque, bueno, pues él tenía este tercer ojo, pero también, pues probablemente, aunque no lo hubiera tenido, pues hubiera visto esta
manifestación de toda esta energía negativa que donde le estaban trabajando a la señora, ¿verdad? Y pues sí, a lo mejor también te tocaba verlo, pues, pero por un intento de que tú protegieras también a tu mamá, ¿no? Con tus habilidades. Qué mal, para empezar, que pues hayas tenido que ver estos seres horribles, estos niños también con ojos negros, con ojos hundidos. Pero pues sí es bastante también regular escuchar que cuando se están trabajando estas personas con magia negra, brujería, santería, pues luego ven a estas mismas personas que los están trabajando manifestados en esta oscuridad, ¿no? En este caso él vio a esta persona con la cabeza de un macho cabrío y pues qué mal. Mira, la verdad yo pienso que todo esto sí es verdad. Claro. Son religiones, igual que cualquier otra que quieras. Cristianismo, catolicismo, pues la santería es una religión y pues qué mal que hagan esto. La verdad es que yo pienso, ¿verdad?, que todo esto en algún momento se les va a regresar. Ojalá que tu mami esté bien, que se hayan podido deliberar de todas estas cosas, porque sí se puede. Y pues que tú también estés mejor, ¿verdad? Que hayas podido controlar todas estas manifestaciones que podías ver, tus habilidades, no cerrarlos, porque luego también yo siento que a veces nos asustamos, y la verdad es que es muy fuerte el que un niño tenga experiencias y vea cosas que no debe de ver, pero muchas veces el cerrar el ojo siento que igual y como que no está tan correcto, ¿no? Porque luego las abuelitas se asustan y es como de que no, pues ciérrales el tercer ojo. Pero a veces pues siento como que no es tan necesario, pero sí aprender a sacar provecho a lo mejor de esta habilidad para pues ayudarse. A lo mejor y no, la verdad es que desconozco, ¿verdad? Pero pues ojalá que ya estés mejor en este tema y que tu mami se haya podido liberar. Y pues confiar en que todo esto se le va a regresar a esa persona que estaba haciendo esos malos actos. Desconozco por qué, me habría gustado que nos pusieras un poquito más. Ustedes expláyense, chicos, o sea, lo más que nos quieran contar para nosotros mejor. Me imagino que pues por algún problema de que se quisieron separar o celos o cosas así, porque también es como que no necesariamente pues el que una persona practique la santería significa que va a hacer cosas malas. O sea, también eso está mal de pensar, ¿verdad? En tener miedo como que a cosas que desconocemos. Así es. Pero pues en el caso de ellos que les estaban haciendo algo malo, pues la verdad que todo esto se regresa. Para mí que todo esto se regresa. Y fíjate que hay un factor imprescindible aquí, y es el hecho de que una persona rinde culto a una entidad, y lógicamente esto va a ir ligado a fenómenos extraños. Pero también yo creo que esto está sujeto a interpretación, porque si bien para algunas personas podría significar algo malo rendir culto a este tipo de entidades, para otras no, porque incluso se habla de que también les han salvado la vida puntualmente. Entonces es un debate que yo creo que vamos a seguir teniendo, y cada quien es libre de ejercer cualquier tipo de religión o culto que deseen, ¿verdad? Y hablando ahorita, ligando este tema con brujería, siempre hay diferentes tipos de manifestaciones de estas denominadas las hijas del diablo, que son las brujas. Y sobre todo comentaba Gwen al inicio de este episodio que una de las formas más habituales en las que se suelen presentar por acá en el norte, donde vivimos nosotros, es en forma de bolas de fuego. Muchísimos avistamientos, e incluso me tocó hacer un asentamiento hace algunos años por reportes que incluso llegaron a los medios de comunicación de aquí de la ciudad,
en donde personas reportaban bolas de fuego en un lugar muy cercano aquí a Saltillo, que es en La Aurora. Hicimos campamento, desafortunadamente no logramos ver nada, pero esta historia tiene algo que ver con eso que le estoy comentando. Esta historia nos la envía Perséfone Macabe. En una ocasión viví en Guadalajara en un ministerio que se llama El Salto, en una fracción que construyeron ahí. Entonces muchos vecinos comentaban que se escuchaban lamentos, se veían bolas de fuego y cosas que por donde construyeron el fraccionamiento era un pantano y una zona llena de maleza, y así como boscosa, y pues siempre se construyen y se invaden lugares así con este tipo de construcciones, fábricas y demás. A lo que voy es que en una ocasión yo estaba preparada para irme a trabajar en la noche, porque trabajaba en una fábrica en el turno nocturno, pero antes salí de mi casa a la tienda, que no estaba lejos. A lo mucho eran unos 30 pasos, y eran como las 9 de la noche. Casi no había luz en el fraccionamiento, porque como en muchas ocasiones se había vandalizado, algunos postes ya no tenían lámparas. Entonces iba en camino a la tienda y no había gente en la calle. Cuando estaba a punto de cruzar una callecita para llegar a la tienda, no sé por qué sentí la sensación de mirar hacia arriba. Y ahí estaba, una bola de fuego enfrente de mí, pero obviamente en lo alto, a mediana altura. La vi y pasó frente a mis ojos, y fue algo bastante increíble para mí. La verdad me dio bastante miedo, me congelé del miedo, y me dieron muchos nervios. Esperé a que se alejara un poco para moverme del lugar en el que estaba, pero hablando con los vecinos acerca de lo que había visto, me comentaron que eso de ver bolas de fuego por ahí era muy común y que tuviera mucho cuidado. Wow, muy interesante. Incluso personas cercanas a nosotros han tenido encuentros con bolas de fuego, sobre todo también en lugares cercanos aquí a la ciudad, en rancherías, en pueblos pequeños que están cerca, y que muchas personas han tenido encuentros con este tipo de fenómenos, bolas de fuego que se cree o se presume que son brujas o estas damas de la noche. Sí, muchas personas pueden llegar a decir que son centellas, pero son diferentes. Las centellas pues normalmente emiten como un tipo de luz azul, y estas bolas de fuego literalmente son bolas de fuego. También hay un fenómeno conocido que tiene que ver con el electromagnetismo, y eso se puede ver mucho en lugares que están electrificados, como las vías del tren. Pero los que suelen comentar estas historias es que van alto, es decir, a unos 15, 20 metros de altura. Ese tipo de fenómenos que les estoy comentando, que pues se han viralizado mucho en TikTok, son a ras de suelo, casi a ras de suelo, en vías del tren o lugares con vórtices magnéticos que tienen mucha energía. Sí. Entonces es un fenómeno totalmente diferente. Y hasta aquí terminamos este episodio lleno de encuentros con criaturas extrañas que aluden a la criptozoología, encuentros con seres de otro planeta o de otras dimensiones, y que yo creo que nos dejan muchas reflexiones al respecto. Yo creo que si bien están viendo esto en la noche, probablemente no vayan a dormir tan rápido o les resulte algo extraño conciliar el sueño con este tipo de historias, pero pues son las cosas que pasan, son cosas que la gente cuenta, y yo creo que hay que darle valor a todos los eventos que vive en nuestra sociedad. Sí, quiero decirles que les tenemos preparados unas historias muy interesantes para el próximo capítulo, para que estén bien al pendiente. Va a ser una sección diferente en el canal, y también que si llegaron hasta este punto en el video, por favor den like, suscríbanse, compartan con sus amigos si les gustó, y también pongan aquí, coméntenos un emoji de alien. Un emoji de alien si llegaron hasta este punto del video, para saber que nos vieron y pues desearles lo mejor. Esto fue Historias de Seguidores desde el Búnker Paranormal. Hasta el próximo video.